sigo aprendiendo semiología. La semiología es la pata de la mesa para la medicina interna, para la medicina clínica. Y la formación médica, la asignatura más importante no es cirugía, ya no es cirugía, lo que debería ser el futuro, sino la medicina general, tanto la semiología como la medicina interna. Quien no sabe semiología no sabe semiología. Eso es fundamental. Si la semiología asocia los conceptos de fisiología, conceptos básicos de farmacología, de matemática aplicada, que viene a ser estadística o la bioestadística, no tiene mucha base suficiente para hacer el motivo clínico. Lo segundo es que la historia clínica como tal, que por definición puede ser el documento médico legal, académico, especial, investigación, etc., no viene a ser que un producto final, un producto acreditado del esfuerzo de ustedes, porque ahí se registra todo a manera de una investigación. Porque esa es la historia clínica y porque tenemos un paciente, podemos diagnosticar una enfermedad. Y para hacerlo tenemos que trabajar criterios que son exactamente iguales a lo que hicimos investigando. La metodología de investigación es exactamente igual a lo que hacemos nosotros en el proceso de raciocinio clínico. El raciocinio clínico pasa de los síntomas y signos, diagnósticos sindrómicos, pasa por una evaluación fisiopatológica de la enfermedad que viene a ser la patología que de alguna manera se ha integrado a una serie de diagnósticos que vienen a ser diagnósticos diferenciales antes de poder hacer el diagnóstico final. ¿Cómo hacemos el diagnóstico final? Haciendo uso de datos que sean lo suficientemente objetivos. ¿Qué datos sacamos del paciente? Los datos importantes. ¿Cuáles son? Los síntomas y los hallazgos físicos que el médico hace a través de su evaluación física. Sí, tienen que ser datos objetivos. Planteamos hipótesis, por supuesto que sí. La metodología de diagnóstico sugiere para que nosotros lleguemos a tal punto de hacer diagnósticos hipotéticos deductivos, que es el escalón más alto de lo que hacemos nosotros médicos. Por ejemplo, doctor, estoy con fiebre. Para mí, fiebre es igual a infección y hasta prueba corporal. Ya estoy pensando eso. El segundo paso que estoy pensando es que yo tengo que hacer una filiación de esa fiebre con algo que el paciente tiene adicional. ¿Qué más tiene? Nada para poner la cintura. ¿Desde cuándo? Desde ayer no. Ya no entiendes. Me estoy levantando en la noche extraordinaria. Yo ya tengo en mi mente que el diagnóstico clínico probable es un diagnóstico de infección urinaria y del tracto intestinal, lo que sea lo que de salud. Por eso que le enseño el diagnóstico probable se puede alcanzar hasta el 90%. En este caso es el 100%. Pero entonces no quiere decir que ya los exámenes sociales no sirven, no existen, pero hay que saber utilizar. ¿Por qué sirven estas alturas? Porque yo me interesa saber qué germen. Yo sé que hay un germen. Yo sé que el germen fundamental es un número patógeno que divide de la flora intestinal. Pero yo no sé cuál de ellos es. ¿Será el Escherichia coli? ¿Será el Rotavirus? No tanto como un Escherichia coli, pero yo no sé cuál es su sensibilidad al antibiótico para eso. Entonces recuerden bien eso. ¿Me vas a ayudar a pasar nada? Sí. Miren, eso es bonito. Es un médico francés. Evidentemente que no es de este siglo, no es del siglo pasado. Pero miren lo que dice. La semiología no es solo la gramática de la medicina y la medicina. Entonces, si ustedes no saben semiología, no van a saber, poder entender, digamos, la medicina. Y recuerdo que la medicina que hacemos nosotros en gran medida es parte de la medicina interna. Y la medicina interna es la raíz del corazón, que es la que ustedes conocen, pero de repente eso ya en algún momento de su vida pasa. Es la raíz del corazón. Además son ramas y nada más. Bueno, por esa razón hay que saber mucho. Recuerden que la semiología no es solo la gramática de la medicina, sino la medicina. Vamos a decir, nos toca revisar la segunda parte de la historia. Una pregunta, suelta. ¿Con qué empieza la historia clínica? Ectoscopia. Con ectoscopia.
Literalmente, cuando uno va aprendiendo, obteniendo conocimiento, destrezas, habilidades, en buena cuenta, esa sumatoria de grandes experiencias, literalmente el examen físico empieza con la endoscopía, ¿o no? ¿Qué pasa si mi paciente viene con las conjuntivas amarillas? ¿Qué cosa es? Yo me imagino su fisiopatología de manera inmediata. O está embolizando o está obstruido la vía biliar. Lo más común es obstruido. Y si está obstruido, ¿dónde está el problema? Empecé con medicina interna por el momento. ¿Dónde está el problema? Así que amarillo. Conductos biliares. ¿Y en qué otro lugar además de conducto biliar puede estar el problema? ¿Dónde están los conductos biliares? Entonces tiene una patología hepatobiliar. Yo voy a tener que preguntar respecto a eso. Entonces, para hacer el interrogatorio hay que tener también conocimiento básico. Pero en buena cuenta, o literalmente, el examen físico empieza ahí, porque eso me está diciendo pone mayor interés en manifestaciones que tengan que ver con el órgano probablemente asociado a podría ser el hígado biliar. Bueno, ¿y con qué empieza el examen físico? Y los signos vitales básicamente, hasta hace unos años atrás, consideramos lo que son presión arterial, presión cardíaca, temperatura, pero hay cosas más que se han añadido y eso está muy bien. Porque en el examen físico usted podría decir, entre otras cosas, que los controles vitales, ¿qué hace la función simétrica? Es un dispositivo médico. Entonces, simetría que nos da de información. La saturación y el pulso. Una pregunta, ¿será igual hablar de pulso y frecuencia cardíaca? No. Pero pueden dar resultados equivalentes cuando el corazón está sano. Si tu corazón está sano, 80 frecuencia cardíaca, 80 de pulso. Si el corazón tiene una arritmia cardíaca, 90 acá, 60 acá, eso se llama pulso deficitario. Entonces es muy importante cuando valora al paciente tener esa consideración. ¿Bien? Entonces el contenido más o menos son esas cosas que vamos a observar, ¿no? Que viene a ser la segunda parte después de del término de la anamnesis, porque la historia clínica tiene dos grandes partes, componentes. La anamnesis y el examen físico. El examen físico viene a ser la semiotecnia con las técnicas semiológicas que se deben utilizar. Para lo cual nosotros vamos a utilizar una serie de aparatos instrumentos. Un instrumento. Si ustedes tienen acá su canguro, este cortó, el papá, viene un cumpleaños, regalan tal cosa. ¿Qué le pedimos? Este doctor, ¿qué me pide? Tensiómetro, ¿qué más? ¿Qué es lo que tienen que tener ustedes? ¿Qué más? ¿Cuál? Un oxímetro. Un martillo. Un martillo. Una linternita. Termómetro. ¿Cuál? Centímetro. Una regla también. ¿Qué más? Falta algo más. O no dijeron partido de percusión. Fijo, con esas cosas que no ocupan mucho espacio, se puede hacer un montón de cosas, maravillas. No van a andar con su, obviamente, con su balanza. Generalmente la balanza tiene su calibre. Toda esa información es útil, pero falta un instrumento que es muy útil. Que viene a ser que sirve para hacer dermatoscopía. ¿Qué cosa es oscopía? En medicina hay términos que son prefijos y que son sufijos. Oscopía, endoscopía. Evaluación. ¿Qué es una endoscopía digestiva alta? Aquí no han hecho ver una gastritis digestiva. Entonces, ¿qué hacen? Tienen una manguerita, pero no es una manguerita cualquiera. Tiene un sistema de espejos flexibles, ¿cierto? Que ven el todo. Entonces
Dermatoscopía es ver la piel. Pues lo vemos así, pero es mejor verlo porque una lupa también es importante. Ustedes cuando examinen, ¿qué hace un dermatólogo cuando hace su campaña para hacer cualquier cosa? Vean los cambios en los lugares y de que no lo ve así, no me da razón. Nosotros podemos ver lesiones pequeñas y tenemos que poner la lupa. Ampliamos un poco y recordamos con facilidad. Entonces, esos instrumentos podemos llegar. No veo que porque ganó, pero de poco a poco podemos ir. Sería lo más que se puede tener. Es una partida que se llama diapasón. Diapasón es así como una antena del chavo, que se golpea y genera una vibración. Se coloca, por ejemplo, en el tobillo, en la tibia, para ver si el paciente siente esa vibración. Entonces no lo siente. No significa que su sensibilidad profunda o propioceptiva está alterada. Y eso lo vemos en pacientes diabéticos. ¿Qué es lo más que se teme en un paciente diabético? Que entre otras cosas, su piel empiece a engrenarse y después a ser afectado. Y eso es parte de esa relación. En ese martillito de transfusión, ustedes han visto, hay unos martillitos de metal que son bonitos. Tienen en la parte superior un clavito que sirve para hacer la sensibilidad. Y en la parte de abajo del mango tiene como una brochita. Pero esa brochita no sirve para ponerse hegemonía, porque la mujer es en caso no sirve para la sensibilidad. Con esos instrumentos podemos trabajar fácilmente. Muy bien, entonces el contenido de la cosa que vamos a revisar más o menos en el tiempo que nos quede. ¿Okay? Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué se necesita para tener un buen examen? La confianza del paciente. Ustedes cuando ven a hacer su historia clínica, el paciente que la recibe ¿cierto? Y el paciente que quiere ir. La quinta vez que me pregunta, tengo que pagar, ¿cuánto se trata? Ya han hecho la historia, vean la historia. ¿Cómo responden ustedes? Por el tema de ¿no? ¿Qué le pasa? Estamos atendiendo gratis. ¿No? Ponemos en el zapato del paciente. Y el doctor Zavala debe haber hablado de la empatía, ser empático es muy importante. En esta época se aprende empatía en todos los niveles, no solamente en el ámbito médico. Que estén asaltando a nadie se mete. Claro, se hagan tener un dolor, todo va a cambiar. Pero el paciente es un ser humano que requiere atención, que tiene una serie de cosas que nosotros no conocemos, que está frustrado, de repente intoxicado, de repente es el jefe de la familia, que se gana el día a día y no vamos a tener, si tiene hijos, familia, esposa. Los primeros días vienen los familiares, el jefe de la familia, pero los demás días no vienen. No es porque lo abandonen. El susto, el grupo, el concepto, tienen hasta vergüenza de venir porque no tienen plata para pagar. Eso es nuestro relación. Pero también hay una figura contraria que de repente es el escaso. Nosotros somos familiares de Jaime, nomás no tiene hijos, no tiene hijos, no tiene hijos. Hay un pariente que no tiene una persona, es un accidente cerebral, está secuelado, está totalmente dependiente y no se lo quiere llevar. Acá está mejor. ¿Cómo romper el hielo en un paciente? De repente ese paciente a veces está agachando para encontrar el papagayo para orinar, acercarse por 3 metros o nunca dejen de contarles que tenemos que tomar siempre medidas de Dios en vida. Como Isaías, Señor, ¿qué me toca? Tomás, te come con un fundamental. El día siguiente, Señor, ¿cómo estás? Bueno, doctor, ¿qué tal? Ya pegadas esas cosas. Cosas que a veces no se ven. Tenemos que aprender un poco de empatía, tenemos que aprender un poco de psicología colectiva. Tenemos que tener la comunicación adecuada, ser equilibrado.
veces hasta nos insultan. ¿Qué hacemos? Metemos un bocacho. Hay pacientes que en otra época han llegado a los médicos, reventaron la nariz a un mexicano de San Martín, que tenía antecedentes que le han hecho una rinoplastia por todo. Esas cosas se preguntan. No es que la parte fundamental. Si conseguimos eso, va a mejorar. Pero también hay otras cosas que es importante. Saber, digamos, interpretar. Si a ti no te gusta que te deditas a tapar un par de los testículos delante de 5 alumnos, o que te vistas, ¿no? ¿Qué haces eso con tanto frío que escuchar? Hay que saber respetar el de la educación y la privacidad del paciente. En teoría, lo mejor es tener un ambiente, en teoría, porque no lo podemos hacer, de su privacidad, tener un ambiente que esté cálido, con una luz adecuada. Eso es en teoría, ojalá que los días puedan hacer en clínica o en la consulta privada. Pero acá por lo tenemos que conversar. Procurar que sea lo mínimo, que se afecte a lo mínimo. Bajo esa condición de la ¿qué debemos de cortar? Evitar que se retorne nada, tener siempre hablar con los pacientes, estar sacando el teléfono, no veo más tarde, así. El paciente lo toma como que no le está gustando. Entonces, son recomendaciones. Nunca mostrar hostilidad, siempre, aunque el paciente esté molesto, tranquilo. Y después ya sales a yo creo que quieras, ¿no? Vamos a pasar así. Recomendaciones. Entonces, esto es lo que le decía, el diagnóstico del 70%, en realidad, buscando literatura hasta el 90%. Sería lo que pasamos. Eso significa tener una buena historia. En la historia clínica se registra todo lo que el médico hace. Y todo lo que el médico hace se llama acto médico. Y ese acto médico está sujeto, por ejemplo, a una revisión que hagamos nosotros como médicos, está sujeto al escrutinio del Poder Judicial. Está sujeto a que el administrativo del hospital pueda tomar la información que nosotros hemos puesto ahí. Está sujeto a que cualquiera que quiera dedicarse a la investigación pueda hacerlo. Entonces eso quiere decir que todo debe estar registrado. Porque cuando le llega a ustedes un aviso del Poder Judicial, entonces ahí van a tener problemas. Que no escribieron, siempre hay que escribir clarito en la historia clínica, tomarse tiempo para hacerlo. Otra cosa, una vez que lleguemos ya a hacer el examen físico, en funciones vitales, debemos tener algunas consideraciones importantes. La medicina lo definimos a veces como ciencia y arte. Ciencia lo que aprendemos, recuperamos el conocimiento. Y arte saber examinar. Siempre al lado derecho del paciente para examinar y también a los pies del paciente para poder ver de arriba hacia abajo. De evaluación habitualmente debe ser de la cabeza a los pies y sepa no. Siempre hagamos. Examinar al paciente mejor sin la cuenta que el paciente quiere, para poder visualizar mejor las cosas. A veces nosotros por rapidez no hacemos poco, ¿no es cierto? Como chaqueta encima, por no tener nada. Pero si no se puede eso, por lo menos levantar la ropa, soltar un poquito de ropa sin sacárselo, siempre procurando mantener un poco su privacidad, porque sea posible. Muy bien. Y la segunda técnica, que viene a ser ya la destreza oriental que tienen ustedes, que ahí es el arte realmente del médico. Se divide en 4 tópicos muy importantes: la detección, la rotación, la transducción y la fundación. Con el tiempo le digo esto porque no recuerdo cómo se hace. Se tiene que incorporar como parte del examen físico, es decir, bueno, parte del examen psicológico, la evaluación psicográfica en la cabecera del paciente. Actualmente se hace ecografía para ayuda diagnóstica, se nos de manejo en la cabecera del paciente. Usted sabe que ahora los ecógrafos acá inicialmente eran grandes, ahora se van reduciendo cada vez más, y ahora hay ecógrafos que son fáciles. Los programas generalmente junto a iPhone, si tienen iPhone, y
Esto es un poco de lo mismo que ocurrió con la pulsoximetría. La pulsoximetría no es una función vital, es un registro o un dispositivo. Sin embargo, todo eso forma parte de la función vital. Entonces, fíjense, el examen físico tiene también dos componentes importantes. Se apertura con la función vital, que incorpora todo lo que hemos mencionado, incluso el índice de masa corporal, que es la consecuencia de ¿qué? El índice de masa corporal. El peso sobre la talla, eso es fundamental. Todo eso forma parte de eso. Y después viene lo que es el examen físico general y el examen físico regional. ¿Ya? El examen físico regional y el examen físico general. Okay. Esto es una especie de una mirada más o menos general de lo que se hace con el examen físico. ¿Qué valoramos? El examen físico, ustedes van a ver que tenemos que valorar algunas condiciones en particular. Cómo anda la piel, la cadera, el mamífero adiposo, etc. Peso, talla, temperatura, fase, etc. Entonces, cuando estamos frente a un examen general, ¿qué es lo que nosotros decimos? Paciente, le podemos colocar, ¿no? Incluso, vaya, tantos años de edad, que se encuentra en aparente buen, mal o regular estado general, aparente buen, mal estado de nutrición, aparente buen, mal o regular estado de hidratación, despierto, lúcido, estado, colaborador. Después, ¿qué más vemos en el paciente? Podemos ver su actitud. ¿Qué significa la actitud? ¿Cómo se encuentra el paciente en ese momento? Decúbito dorsal, activo, se mueve. Decúbito dorsal, obligado, no se mueve. Decúbito lateral, activo, derecho, izquierdo, se encuentra sentado. Ese es el momento que estamos haciendo la valoración. Porque es muy diferente tener un paciente en un coma profundo, ¿no es cierto? Un paciente que tiene decúbito lateral que se está moviendo. Porque está en coma profundo. Yo ya voy a deducir que esa historia no puede ser directa. ¿No es cierto? Los datos que yo tenía en mi historia en la planta de análisis probablemente sean indirectos. Cuando se hace el examen físico, ustedes no solo van a hacer la toma o las mediciones que se tienen que hacer, también ustedes están conversando con el paciente de esa manera, están ampliando la información de la anamnesis. Ahora, no piensen hacer a veces una historia clínica según, digamos, el orden que tiene la historia clínica. Porque tú de pronto, ¿no es cierto?, puedes estar tomando la presión del paciente y te das cuenta que tiene los ojos salidos hacia manos, hacia espalda. ¿Es cierto? De pronto te das cuenta que tiene hinchazón en las piernas. Pues tú vas identificando. La observación es fundamental. Hay un médico del inicio del siglo anterior, el doctor William Owen, que es el padre de la medicina moderna, que decía: nunca toques a un paciente sin que antes haya sido convenientemente observado. Y otra de las cosas que decía, que la única forma de aprender medicina es al aula. Y no aprende medicina de pacientes es muy difícil, lo dice hace más de 100 años. Y de repente a ustedes y a otras gentes con las que van directamente a la medicina, están metiendo en la cabeza que la simulación podría sustituir esa condición, esa relación tratamiento para la medicina. La siguiente, por favor. Eso vamos a abordar enseguida. Signos vitales. Entonces, expresa de manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo. Cambios que de otra manera no pueden ser cualificados ni cuantificados. Entonces, cuando ustedes hayan concluido la toma de la presión arterial, todo lo que ya saben, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, índice de masa corporal, pulso simetría, ustedes no digan continuemos, no, hagan un paréntesis en ese momento. Y en ese momento reflexionen cómo está mi paciente para poder tomar actitudes también urgentes. Hay dos conceptos importantes: la urgencia y la emergencia. La emergencia requiere tratamiento, sí. La urgencia es un paciente que puede esperar.
Pero una urgencia no puede tomar una emergencia porque no es seguro. Por eso hay que tener criterios determinados. Imagínense, llegamos a la parte funcional vital y tu paciente tiene 40 de temperatura. Le vamos a seguir preguntando, le vamos a seguir examinando. ¿Qué es lo que harían ustedes? Están haciendo hasta ahí un examen, una historia clínica, una anamnesis espléndida. Y han empezado a hacer una buena examen físico. ¿Qué hacen? ¿Continúan? ¿Qué hacen? ¿Cómo? Entonces, si hay enfermera, por favor, vamos a aplicar un metamizol intramuscular endovenoso, abran una vía, vamos a ir acá. Y continúe mi trabajo. Entonces estoy haciendo ya 2 líneas de trabajo paralelas. Y si un paciente viene cianótico o que está taquinéico, usando músculos accesorios de respiración, y tu pulso de simetría te dice que esté en 89%, y mejorazo de que algo está pasando. Señor, siéntese, por favor. Señorita, póngale cánula nasal a 5 litros por minuto. En 1 hora, sigue peor. Yo ya le tomé mi gasometría arterial, fíjense, no le he hecho más examen físico y digo, no, tómale por favor gasometría arterial inmediato y ponga el oxígeno. Si pasó 30, 40 minutos el paciente sigue peor y llega a la gasometría en un buen estado, que no ha respondido esos 5 litros, cambiarla a otro dispositivo que puede ser una máscara de ventilación. Y si con eso no va bien, doctor, está mal y está cianótico, está respirando con dificultad, póngale máscara de reservorio, que son 15-20 litros, y haga consulta inmediatamente a trauma shock o a cuidados intensivos, porque este paciente se va a agotar y hay que ponerle, ¿qué cosa? Un tubo endotraqueal para pasarlo a ventilación asistida mecánica. Entonces, fíjense, el momento define nuestra actuación, pero para ello debemos estar capacitados. Entonces, ese momento de haber culminado la anamnesis, que ya les decía que el 75% de diagnóstico podemos hacerlo por ahí, y tenemos ya cambios pero muy importantes en las funciones vitales que tenemos que actuar. No siempre, pero sí hay que actuar. Si el paciente está estable, entonces vamos a decir que está bien. Ustedes van a ver las historias clínicas a menudo acá, en la conclusión después de los pacientes. Paciente hemodinámicamente estable. ¿Qué significa hemodinámicamente? Significa que su presión arterial está bien, significa que su presión arterial media está bien, significa que su llenado capilar está bien, está perfundiendo bien, la piel está tibia, el paciente está orinando en volúmenes adecuados, su conciencia está lúcida, está hemodinámicamente estable. Pero para eso, para esa conclusión, usted ha tenido que hacer todo este manejo. Entonces, la temperatura, ¿no?, se puede tomar de diversas formas. Estos son los requisitos, las cosas que vamos a ver. La siguiente, por favor. Pulso. Bueno, el pulso, temperatura, pulso, presión arterial, todas estas cosas tienen sus propias características semiológicas. Si yo te digo, toma el pulso al paciente y tú me dices, doctor, tiene 60%, ¿está mal eso? ¿Está parcialmente bien? Porque está incompleta el estudio. ¿No es cierto? El pulso que goza es una onda que sale del corazón y se transmite a las arterias. Entonces acá sobre una arteria dura, sobre un plano duro, ahí se ponen los dedos, pero hay que ponerle con cierta suavidad. Si somos muy enérgicos, obstruimos la arteria, no sentimos nada, sentimos nuestro pulso. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. Pero los pulsos tienen algunas características, yo os cuento algunas, ¿no? Frecuencia, ritmo, amplitud, igualdad. Pero pueden poner frases, por ejemplo, frecuencia, ritmo, amplitud, cómo es su grado de distensibilidad de la arteria, cómo es su elasticidad y después su simetría, porque los exámenes semiológicos deben de ser siempre comparativos, simétricos. ¿Ok? ¿Ya? La siguiente. ¿Qué pulso nosotros valoramos? Vamos a ver más adelante. Tenemos pulso porque nuestras arterias están ampliamente distribuidas. Podemos empezar en la cabeza, pulsos temporales. Aquí, en los ancianitos, puede haber variaciones patológicas que generan inflamación de la arteria temporal y le produce una serie de cambios neurológicos, como por ejemplo amaurosis fugaz. ¿Qué significa ceguera fugaz?
dificultad para comer, no tienen fuerza en los músculos masticatorios, genera una cefalea intensa y nadie sabe qué tiene. Ustedes cuidadosamente observan ahí, tiene una arteria temporal prominente, sensible y enrojecida. Diagnóstico: arteritis de la temporal. Solo con historia y con un par de dedos colocados ahí. Quiero documentar eso, una biopsia de eso y listo. Diagnóstico: arteritis, que es una forma de vasculitis, parte de una enfermedad neurológica. No es todo. Sigamos, pulso carotídeo, encima del espacio del hueco supraesternal se mete el dedo, porque a veces ahí late que cosa el callado óptico. El hueco, digamos, supraclavicular se mete los dedos, arteria subclavia, ¿no es cierto? Mete los dedos en la axila, arteria axilar, arteria braquial, arteria radial. ¿Con qué termina? Con el llenado del pulso capilar. ¿Cuánto debe ser el pulso capilar? En ancianos, menos de 3 segundos. ¿Okay? Ya tienes el pulso. Pero ahí no se quedan los pulsos. Puede haber pulso abdominal y la gente adelgazada puede haber pulso acá en la región del epigráfico, que es un pulso de la arteria aórtica abdominal. Y si ustedes siguen bajando, pueden encontrar los pulsos iliofemorales acá arribita y después los pulsos femorales. Y después siguen bajando los pulsos acá, ¿cómo se llaman? Oblicuos. Y después el pulso que está detrás del tobillo, acá del malleolo interno, tibial posterior. ¿Y con qué termina? Con el pulso pedio. Todo eso se palpa y se compara. ¿Y con qué termina? También con llenado capilar en la parte distal del ojo. Entonces eso corresponde al pulso. Y tienen que saber la frecuencia entre 60 y 100. El pulso varía según el sexo, la edad del paciente. Un niñito tiene más pulso. Lo que está por encima de 100 se llama taquifibria. Si tiene frecuencia cardíaca alta, se llama taquicardia. ¿Cuáles son los términos? Taquicardia acá, taquifibria acá. Muy bien. Y si tiene las pulsaciones demasiado bajas, menos de 60, bradicardia y bradifibria. La siguiente. Pongan especial atención a aquellos pacientes que tienen algún componente antecedente de enfermedad cardiovascular. Porque si tienen una valvulopatía, de repente tienen arritmia cardíaca. ¿Eso qué significa? Que acá tiene 60, acá tiene 100. Eso se llama pulso deficitario. ¿De acuerdo? Pulso deficitario. Otro ejemplo importante en relación a los pulsos. A ver. Un paciente hace fiebre. ¿Qué pasa con el pulso? Se eleva. Por cada grado de temperatura el pulso sube más o menos entre 10 a 15. ¿Ya? Por eso que el paciente se siente un poco taquicárdico. ¿Sí? Eso es normal. Pero ¿qué pasa con una infección grave que sube la temperatura y el pulso no sube de 10 a 15? Apenas subió 5, doctor. Eso se denomina disociación pulso-temperatura, que se ve en infecciones graves. Disociación pulso-temperatura en infecciones graves. Esos cambios que parecieran no ser importantes son de mucha utilidad para ayudar al diagnóstico adecuado. Pasamos a lo siguiente. Esto un poco para decir en qué condiciones las variaciones de su característica le corresponden a un tipo de normalidad. Por ejemplo, acá la amplitud. Si el pulso es muy fuerte, ¿no? Bien fuerte, se puede llamar pulso magno, pulso Zeller, etc. Y puede estar eso asociado con determinada patología, como por ejemplo la insuficiencia aórtica. Un ejemplo que es muy útil tenerlo en consideración es cuando el paciente tiene una insuficiencia aórtica y sus pulsos son muy exagerados. Se transmite a todo el árbol arterial. Y el paciente de pronto a veces son movimientos así como hacen los perritos que tienen los taxistas. ¿Por qué? Porque está latiendo la arteria profundamente. Si ustedes ven el cuello, así se llama danza arterial.
Y si le abren la boca a ese paciente, la úvula también está latiendo. Signo de Müller, por ejemplo. Entre otras manifestaciones, eso ya lo verán a profundidad cuando lleven insuficiencia aórtica. Entonces, con esto quiero decir que hay diversas calidades de pulso. Un pulso filiforme. Imagínense un paciente que vomitó, hizo diarrea, se deshidrató. Su pulso es chiquitito y rapidito, a veces no se siente. Pulso filiforme, está deshidratado. Su presión arterial está baja y su pulso está bajo. Y el paciente dice que está vomitando, está deshidratado. ¿Qué le falta al paciente? Agua. Puede tomar agua, no, vomito todo, y se va a recuperar. Esa es la forma como ustedes desde el primer instante en que están conversando, encontrando ya a sus pacientes, tienen que estar pensando en qué medida tomar. Hay pulsos, esto le digo después, hay pulsos paradójicos, hay pulso filiforme, hay pulso tardo, paro, etc. Esto para que tengan consideración. Pulso alternante, infarto miocardio, pulso disférico, etc. Estos son algunos tipos de pulso. Los tipos de pulso se van a catalogar en función a sus características. Son rápidos, son amplios, son relajados. Pero déjenme decir una cosa. Una mujer relativamente joven viene con antecedentes de repente de dolor de pecho, de fiebre, y duele acá. Se siente enferma, baja de peso. Y llega donde ustedes se toman el pulso. Y no encuentra pulso. El pulso acá, el pulso acá. Como se encuentra una mujer joven, ustedes saben que por semiología determinado grupo etario tiene determinado tipo de patología. Las colágenopatías, que son enfermedades de tejido conectivo, se dan en gente relativamente joven, en muchas de ellas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tiene menos de 40, 50 años? Y vienen esas condiciones, le tomas el pulso y no lo encuentras. Eso se cataloga como la enfermedad sin pulsos. Y el nombre clínico, eso es una artritis de Takayasu. Otro ejemplo para diagnóstico, digamos, clínico, con la ayuda única de la semiología. Doctor, pero usted me dice estas cosas y cómo lo documento. Una arteriografía. Y vas a ver que hay estenosis, estrecheces de las arterias. Y eso le puede producir una estrechez de la arteria de la coronaria. ¿Qué le produciría? Infarto. ¿Sí? Y así, una estrechez de arterias de la maxila, arterias de las extremidades, arterias del riñón. Famosa arteritis de Takayasu. Muy bien, la siguiente, a ver. No se olviden entonces compartir. Es una iconografía para que vean. No solo de segunda mano, sino también de las extremidades. De arriba abajo con simétrico. De repente, doctor, acá no hay pulso, doctor, acá sí hay pulso. ¿Qué pasó? Doctor, pero su antecedente dice que este pacientito se ha sometido a un estudio de cateterismo cardíaco. ¿Y dónde se le hicieron? Hay dos sitios donde se hace, por acá, por la arteria femoral, por acá. No, doctor, me lo hicieron acá. Puede ser una secuela de los estudios. Y no hay por qué asustarse. ¿Se acuerdan? Muy bien, la arteria braquial, viene la arteria radial, arteria femoral. Miren, las oblicuas hay que doblar un poquito las piernas, siempre es comparativo. Aprovechando los pulsos, también es importante que ustedes puedan considerar pruebas previas cuando van a hacer una gasometría arterial, que viene a ser la famosa prueba de Allen. ¿No puedes hacer qué cosa hay acá? Arteria radial, arteria auricular. Yo voy a presionar a dos arterias para que se caiga el dedo. Ahora hicieron la mano. ¿Cómo está? Ponelo así. Ya, blanca, ahí abre la mano. Suelto acá, puntal. ¿Qué pasó? Se volvió roja, ¿no es cierto? Ya, dígame. Blanco, blanco.
radial. ¿Qué significa eso? Que sus vasos están permeables. Esa es la prueba de Allen que se debe de hacer cuando ustedes van a hacer una ¿qué cosa? Obtener una gasometría arterial. Y sobre todo en quién se quedó negro. Se está poniendo negro y de repente veo en personas adultas mayores. Los adultos mayores, entre otras cosas, tienen procesos degenerativos en todos los sitios, principalmente los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa alteración de las arterias degenerativas de los dientes? En muchos, arteriosclerosis. Y si arteriosclerosis son capas pegadas, ¿no es cierto?, a la pared de la arteria. ¿Y qué pasa si tú estás con tu agujita y que hay una capa? Lo desprendes, pues. Y si lo desprendes, sigue el recorrido de la sangre. ¿Hacia dónde se va? Es un trombo. ¿Y dónde choca el trombo? En un lugar donde el diámetro del vaso le impide continuar. ¿Y qué le pasa? Hay isquemia, muerte de tejido. ¿Eso cómo se denomina? Gangrena. ¿Y qué hay que hacer? Cortarle lo que en gran mayoría le pasa a los diabéticos. Los diabéticos, es muy importante que usted tenga experiencia tomándoles los pulsos a ellos, porque es una de las primeras cosas que desaparece. El paciente puede venir por otra cosa, el diabético, pero no le encuentra pulso con litio. Cuidado, este paciente ya tiene una enfermedad arterial periférica asociada por arteriosclerosis. Antes que empiece a ponga miedo, medidas preventivas, ¿no es cierto? Estudios para ver si se le puede hacer, ¿no es cierto?, un bypass o algo así, o con brazos. Es fundamental. Muy bien, así es. Me interesa más que recuerden esta. Me llega el problema. Me interesa que vean esta tibial posterior, malleolo interno, tibial posterior, y el otro es el pedio. ¿Y con qué termina? Siempre con llenado capilar. Pero ¿qué nos interesa en particular en los pies? Además de tocar el pulso, tener la sensibilidad conservada o no. ¿Qué más? La temperatura de la piel. ¿Qué más? Que las uñas estén en buen estado. ¿Qué más? Que los pelitos que tenemos ahí se mantengan. Y que la piel denote salud. Porque cuando hay insuficiencia circulatoria, todo eso se afecta. Los pelitos se cayeron, la piel se adelgaza, se seca. Los músculos se atrofian por falta de irrigación y de oxígeno. Las uñas se ponen en mal estado. ¿Y qué sucede si se araña, se mete una infección y hace su abrir las incisiones? Se me lo guía por ahí. Pasamos a la siguiente. De los pulsos, a ver, ahí están los demás pulsos. Todos esos pulsos son lo que nosotros nos aprendemos por semiología. Léalo, búsquenlo. Y en relación con lo que ese muñequito es muy importante en semiología, sobre todo cuando ustedes van a preparar su historia. Dibujamos ese muñequito y ponemos los pulsos, pues, pero podemos hacer el muñequito para también poner la presión arterial, ¿no? Podemos hacer un muñequito para los reflejos, ¿no? Para la sensibilidad, ¿no? Para la fuerza muscular. Ese muñequito es muy útil. Póngale su avatar que ustedes ahí. Siguiente vez. Para la representación. Presión arterial. Presión arterial requiere dispositivo. El dispositivo que se utiliza en la actualidad ya no es de mercurio. La tendencia en la actualidad, desde hace varios años, ya no utilizar dispositivos que contengan mercurio. Porque mercurio, ¿qué produce? Intoxicación. ¿No? Ustedes saben que antes los rentistas nos ponían, pero a la muerte ponían una de mercurio. Todo se hace. Entonces, la visión arterial, ¿no es cierto?, es importante considerarlo en todos los pacientes. Debe que tener presente lo siguiente, que no podemos utilizar el mismo dispositivo para todos, ¿no es cierto? Si ella fuese una persona de 130 kilos y su compañera de 40 kilos,
debe tener un tensiómetro con un brazalete apto para ella y otro para ella. Un niñito es diferente, una persona muy flaca es diferente. Considerar que todos los dispositivos médicos tienen una vida media limitada. Supone que tu bisabuelo fue médico, ¿no? Y encuentran ahí su tensión, está estudiando medicina, de repente es como una reliquia así, pero ya no tiene la función. Usando la realidad de la lectura de calidad. Siempre es importante cuando ustedes recojan cualquier dispositivo, hasta 1 centímetro, ver si está completo, ¿no es cierto? Si corresponde, lo mismo. Estos aparatos, ver cómo está el brazalete, ver cómo está la bombilla, ver cómo está el pegamento, ver cómo está el reloj, está en cero, etc. Probar previamente, porque les aseguro que le toman la presión a ustedes y no se dan cuenta cómo se maneja la válvula para cerrar la bombilla. Lo dan para atrás y no sube y no tiene por qué sonar eso. Porque de pronto está todo listo y terminaste de ver la presión y te quedas viendo así. ¿Qué pasó? No te dicen nada, no escuchó nada. ¿Pero por qué no escuchó nada? Porque la válvula de su diafragma, de su estetoscopio, estaba para el lado de la persona. Internos, residentes, que le pasa nada. ¿Y cómo se supera eso? Sencillo. Y lo pone despacito, despacito. Porque eso es muy sensible. Y no hay que estar agarrando la diafragma. No, le tengo un estetoscopio electrónico. Eso es bueno, sí, pero que muera un poquito. También escuchan la vida. Entonces, muy importante. ¿En qué situación se toma la presión arterial? Paciente tranquilo, en reposo físico, sí, que no fume, que no haya dormido, que no se haya pegado. Llega a la consulta, conversa un rato, descansa y le pregunta al paciente: ¿no tiene ganas de orinar? Vaya a ayudar, porque eso te modifica la presión. Y luego le tomamos en un brazo, le tomamos en otro brazo. Si el tiempo nos da, le tomamos sentado para el chavo en la persona que colabora. Pero el que esté enfermo no vamos a parar. Ese tipo de cosas. ¿Qué datos buscamos? Ya saben ustedes que primer río Corocó, quinto río Corocó. Los clásicos, pero hay formas atípicas. Hay género de hipertensión. Suena pum, 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 sacaron todo y sigue pum, pum, pum hasta el final. De repente es una pseudohipertensión. Si encuentran un viejito, una arteria sumamente dura, ya le han hecho evaluación de ojo, el corazón y todo está bien, y su presión muy alta, tal vez una pseudohipertensión. Pero son los pocos, pues. Muy bien, entonces en esas condiciones tomamos y comparamos. No debe haber mucha variación entre un brazo y otro brazo. Habitualmente 10 milímetros. ¿Puede volver las piernas la persona arterial? ¿O no? ¿Qué pasa si sufre un accidente y el paciente lo amputa en una quemadura? ¿Dónde lo tenemos? La pierna también, pero eso requiere un dispositivo diferente. El hueco completo nos sirve como hueco antecubital. Hay otras formas de medir la presión arterial, ¿no?, que son más recomendadas para la casa que para el hospital, que son los dispositivos digitales que se pueden poner acá, digamos, la muñeca, otros acá, dispositivos digitales, también, pero para la parte médica hospitalaria mejor es tener estos aparatos que nosotros tenemos. Pero si un paciente está gravemente enfermo, en nuestro pabellón tenemos un monitor multiparámetro que se coloca un aparato ahí sensible y va conectado. Pero si está en la UCI, ellos pueden poner un catéter intraarterial y colocarlo. Son estudios invasivos, hay múltiples modalidades. Pero ¿qué es lo rescatable de la presión arterial? Saber si es hipertenso, normotenso, hipotenso. ¿Cómo está la presión sistólica? ¿Cómo está la presión diastólica? Saber el pulso. Pero eso no es todo. Tenemos que determinar la presión arterial media. ¿Cómo se determina la presión arterial media? Una presión sistólica más 2 presiones diastólicas, todo sobre 3. Acuérdense, 1, 2 y 3.
Cifras normales, entre 70 a 105 milímetros de mercurio. Entonces, aquí un concepto elemental. ¿Cuáles son los parámetros que te dicen que el paciente está bien perfundido? 2, presión arterial media y llenado capilar. Esos son los más importantes. ¿Sí? Pasamos al siguiente plano. Hay dos formas, método palpatorio y método auscultatorio. ¿Qué es el método palpatorio? Es la primera etapa que nosotros realizamos para hacer el método auscultatorio. Ustedes que recién se introducen a la parte médica, algunos sabrán tomar la presión arterial, pero lo mejor es que primero hagan lo primero. Hagan el método palpatorio hasta conseguir una cercanía con la presión sistólica. Y luego sueltan, porque para lo único que te sirve el método palpatorio para determinar la presión sistólica, por palpación, no por agitación. ¿Para qué te sirve, doctor? El pulso desapareció cuando estaba en 120. Esa es tu presión sistólica palpatoria, ¿ok? Pero ¿para qué me sirve? Para hacer la segunda etapa. Significa que yo digo insuflar, ya para la segunda etapa, 20 milímetros por encima de ese nivel y después colocar un estetoscopio y hacer las mediciones de la presión sistólica y diastólica. ¿El objetivo cuál es? Si ustedes agarran, le pones el aparato para medir la presión arterial y se lo pones en 180, el paciente recién me está doliendo, pues no se ha desconsiderado. Es que es incómodo. Entonces, ¿por qué subir tanto si es suficiente ponerlos unos 20 milímetros por encima de la presión sistólica? Doctor, ¿pero pudiera tener esto una indicación real en un paciente de emergencia? Sí. Si un paciente viene chocado, sudoroso, pálido, tiene pulso filiforme, le tomas la presión auscultatoria porque quieres diestro, quieres experto, doctor Rubén, opta por hacer la primera fase. Después, doctor, con la justa, le ausculto o le siento una presión palpatoria de 70. Está en un estado de shock. Eso requiere un manejo inmediato. ¿Okay? Para eso sirve la siguiente nota. Los riesgos que ustedes van a valorar son los riesgos que dicen eso, 1, 2, 3, 4. Las clasificaciones van a variar un poco, pero acostumbrémonos generalmente a manejar algunas cosas. Hay americanas, europeas, de la Organización Mundial de Salud, de la Asociación de Cardiología, etcétera, etcétera. Pero mira, a mí me interesa esto, me gusta esto. Ojalá que ustedes también. Presión sistólica normal, menos de 120, es lo óptimo, lo ideal. Después se habla de un estado de prehipertensión, hasta 139 y hasta 89. Y después ya vienen las hipertensiones estadio 1, estadio 2. Pero si ustedes ven otras clasificaciones, discretas variaciones. En conclusión, lo ideal sería 120. La pregunta sería, ¿con qué presión uno se siente saludable? Porque tienen extremos, ¿no? ¿Cuál sería el extremo inferior? ¿Cuánto? 90 con 60 milímetros. Y la presión óptima es llegar a 120 con. Pero nunca olviden que sobre esas mediciones podemos sacar o hacer cálculo de datos importantes. Uno, presión arterial media, que les acabo de decir. La otra es la presión diferencial, también le llaman punto diferencial. ¿Qué cosa es? Presión sistólica menos diastólica. Cuando esta es demasiado larga, hay riesgo de eventos coronarios. Fundamental. Y la otra cosa que es importante en los pacientes delicados es buscarle manifestaciones de hipotensión ortostática. ¿Qué es una hipotensión ortostática? Se baja la presión en qué situación? Ortostática. Cuando cambia de. Y es muy común, los abuelitos, sus papás, dicen, oye, antes yo me levantaba y corría al tope, ahora me levanto en la cama. El reflejo ha disminuido y no es como la de un joven. En algunos disminuye más y requiere de más tiempo para recuperarse. Eso se llama hipotensión ortostática. Y se hace de una manera muy sencilla. Se
Se acuesta el paciente, se toma la presión arterial, luego se siente el paciente 2 o 3 minutos, se toma la presión arterial. Si la presión sistólica cayó 20 milímetros de mercurio y la diastólica 10 milímetros de mercurio, eso ya es evidencia de una hipotensión ortostática, porque no debería de caer ni sentado ni echado, o debe caer discretamente. Muy bien, siguiente vez. Ustedes saben que ahí está, la presión arterial es un problema de salud pública, tienen que saber entender esto. Es una enfermedad multisistémica, tienen que saber entender eso. No solo basta decir que es hipertenso o no es hipertenso. Hay una variedad de hipertensión muy característica en el adulto mayor, que se llama hipertensión sistólica. El adulto mayor, que a veces es un poco más difícil de manejar. Muy bien, esa es la fórmula. Vean más cosas. La siguiente es importante conocer. Respiración. Hasta ahorita ustedes no sabían que estaban respirando, y ahorita se dan cuenta que están respirando. No es una actitud inconsciente. Tiene las dos cosas. Ahorita estamos respirando todos, ¿no? Hasta a veces sentimos, pucha, y si dejamos respirar, ¿no? Vamos a morir, ¿no? Entonces, ¿se imaginan ustedes para tomar la frecuencia respiratoria no es tan sencilla porque el paciente se da cuenta? Entonces, simuladamente, en el momento que ustedes están tomando el pulso radial, lo colocan en el abdomen, pero en realidad lo que están haciendo ustedes están viendo su elevación del abdomen o tórax. La respiración tiene patrones. El patrón de un niñito, de un hombre y de una mujer. ¿Cómo es el patrón respiratorio normal de una mujer? Torácico. Básicamente. ¿Cómo es el patrón respiratorio de un niñito? Abdominal, básicamente. ¿Y cómo es el patrón de un varón? Tórax abdominal. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque hay patrones respiratorios que son patológicos que van a saber ustedes. Entonces es importante. Eso también varía con qué? Varía con la edad del paciente, a veces con el sexo del paciente, a veces con la condición física del paciente, y con las patologías que los hay también. Varía eso. Tienen que más o menos conocer la frecuencia cardíaca. Es un paciente que tiene 24 o 25, su frecuencia respiratoria está elevada. ¿Eso cómo se llamaría? Taquimia. Entonces la taquimia es una elevación de la frecuencia respiratoria, pero con una respiración casi superficial. ¿De acuerdo? Y la polipnia es incremento de la frecuencia respiratoria con aumento de la profundidad del ambiente. No se puede intercambiar eso. Muy bien. Entonces, uno asume que podría haber patologías respiratorias superiores e inferiores. ¿La siguiente? Y la patología respiratoria puede ser aguda o puede ser crónica. Es muy importante. Si está muy alta, taquimia o polipnia. Si está muy baja, arritmia. Y si el paciente no respira, y vamos a ver por ahí que hay unos patrones respiratorios que es bueno que lo vayan observando. Ahora hay también un estado de taquimia o hiperventilación en una persona, entre comillas, normal, pero que sufre cierto estrés amoroso, ¿no? Por ejemplo, es policía que llevan al consultorio para cargar una emergencia desmayada. Estaba desmorado, se ha peleado. Pero es curioso ese comportamiento. Hay una cosa que se aprende en la práctica. ¿Qué pasa si un paciente realmente tiene un compromiso de estado de la conciencia? Levanta la mano y ¿qué pasa? Se le un manazo en la cara. Por propósito, pero cierto. Lo que pasa en estos pacientes, levanta la mano. Entonces, pero viene con dolor y con movimientos importantes, porque ¿qué pasa cuando uno hiperventila? ¿Qué tipo de cambios a nivel de
de los gases respiratorios están ocurriendo. Hiperventilación, alcalosis respiratoria. Las alcalosis respiratorias producen un movimiento muy ávido del calcio iónico. Se desplaza de afuera hacia adentro de la célula, generándole un estado que se conoce como hipocalcemia. Y la hipocalcemia produce hidrógeno, calambres, ¿no? En esa condición de llega. ¿Y cuál es el tratamiento? Es colocar una bolsa, ¿no?, de papel o de plástico. ¿Qué hace cuando le pones una bolsa de papel o de plástico para que respire su aliento? Está respirando un poco de CO2. ¿Y qué hace el CO2? Nivela otra vez el pH. ¿Y qué pasa con el calcio? Vuelve a salir y ya mejoró. Es común, es un hecho tan fácil. Por eso desde la fisiología es muy elemental. Hacemos esto. Las alteraciones respiratorias pueden generar patrones respiratorios, sí es muy importante. Pero para que vean nada más, que no es lo único que basta es contar la frecuencia respiratoria. Si un paciente tiene gran afectación respiratoria, su oxígeno está bajo, ¿qué hallazgos podríamos tener? Primero, alteración del patrón respiratorio. Otro hallazgo físico. ¿No? ¿Cuál? Cianosis. ¿Qué otro cambio de un problema respiratorio puede ser evidente en la evaluación? Porque esto se va a repetir cuando hagas estudio de patrón respiratorio. El examen físico tiene una particularidad muy buena, que es repetitivo. Un ejemplo es este. Cuando ustedes vayan a la cardiología, vuelven a hacer lo que les acabo de decir. Están volviendo a repetir. No puede decir, no, ya lo repetí, voy a coger de aquí para acá, porque puede variar. Entonces, tenemos que ver si ese paciente tiene cianosis periférica, los dedos, tiene cianosis central, boca, lengua, nariz, pavillones auriculares. Periférica cuando hay un poco flujo sanguíneo en la periferia. Y central cuando tiene un daño pulmonar o un daño cardíaco. Entonces, desde ahí ustedes ya han sospechado esa. ¿Qué más observan? Los músculos respiratorios. Ustedes cuando respiran se le hunde la tráquea, ¿no? Pero que tiene dificultad, ¿qué hacen? ¿No? ¿Qué más usa? Los músculos accesorios de respiración. Se hunden los músculos intercostales. Eso es. Entonces uno tiene que ser lo suficientemente observador. Doctor, no, pero es un poco respiratorio. Ya lo están viendo mal. Ya tienes que tomar iniciativas ahí. Entonces, patrones respiratorios anormales, por ejemplo, respiración que incluye ciertos periodos irregulares. De no respirar se llama apnea. Esta figurita por eso. Seguido respiración normal. ¿En qué situaciones se puede ver? Alteraciones neurológicas, por ejemplo. Ya aprenderán algunas cosas. Pero basta con que ustedes digan, todo esto se ve en problemas neurológicos. ¿Qué es eso? Así es. La respiración de Cheyne-Stokes es otro patrón respiratorio. Y eso, muchas de las veces, solamente escuchando al paciente respirar. Un biot podría ser mucho de esto es despacito. Eso no hace una persona normal. Hay médicos que tienen esa característica. Y se ve si se carga, epidemia, problemas de colon, que son enfermedades que ustedes van a ver en un hospital como pan caliente todos los días. Entonces tenemos Yorkshire, Stockholm, todo de cosas, por ejemplo. Kussmaul, eso es tan común. El Kussmaul se llama respiración acidótica. Acidosis
catabólica. Estamos hablando de lo contrario de las cosas. El paciente tiene insuficiencia renal, un ácido. Los ácidos se pueden botar por el riñón por la vía cerebral. Pero hay ácidos volátiles los que no son volátiles. Y como es un baúl casi como un ritmo rápido y profundo, parecido, digamos, a una polimnesia. Entonces el paciente va a situación de la bola. Entonces el paciente tiene una cetoacidosis diabética. No solamente eso, sino el aliento a manzana. Ustedes conocen la cetona, y de ese olor. Entonces, neurología, ¿no es cierto? Mirar, tocar, escuchar, oler. Lo único que no se permite es neurología de cosas de eso. No, yo lo dejo al ustedes después. Después lo hace en los contados de estudiantes, profesores antiguos, muy seriosos. Y hablábamos justamente de eso, probar. Lo vi el profesor que sabía todo. Que quería imitar al profesor. Ya sabía enseñar a leer. Pero aprobarlo. Entonces, dice que había una secreción. Y ese tipo no se usaba ni cuando. Entonces, el maestro. Entonces, mete la mano aquí y luego hace. Y así nos guían todos, y la cara pintada. Eso no cortaba, no sé si te hacía. Pero bueno, es que se ven dos condiciones muy importantes. Antes de hacer una gasometría final, ustedes saben que el paciente está acidónico. Y un organismo no puede estar acidónico, no puede estar alcalónico. Y usted ya sabe, acidosis es ácido, poco bicarbonato, alcalónico, más bicarbonato. Y eso produce disturbio del medio interno, es decir, de su pH, de sus líquidos, de sus electrolitos. Imagínense que cambia el potasio, principal cation intracelular. Función importante, conducción de la actividad eléctrica. Y su corazón correspondería con una terrible arritmia. ¿Cómo estarían sus músculos? Con unos calambres insoportables. ¿Cómo estaría su intestino paralizado? Esa es la consecuencia de un mal manejo o de un gran disturbio hidroelectrolítico que no ha sido oportunamente diagnosticado, se nos puede morir. Entonces ya tenemos tres por lo menos. Y hay otra respiración que nosotros llamamos respiración apneustica. ¿Qué es una respiración apneustica? Estamos visita a un pacientito que está muy mal, con mal pronóstico, y alguien dice, doctor, que está boqueando el paciente. Respira por un momento, deja de respirar, ya está partiendo el paciente. Y después deja de respirar y estirando. Con paro respiratorio. Y este, fíjense, es un poco gráfico, en esa respiración que les decía. El Shackleton, fíjense, cómo hace esa progresión hacia arriba, después hacia abajo, después con agua. Si ustedes toman medidas adecuadas, eso va a desaparecer. Muy bien, la siguiente, a ver. La temperatura, ustedes saben tomar la temperatura, pero la temperatura igualmente hay una serie de dispositivos. Se puede tomar en muchos sitios, ¿no? En la piel, en el conducto vaginal, ustedes genital, ¿no? Pero nosotros lo que más usamos es cierto, en el conducto auditivo y los niñitos también. Usamos axila, boca y el rectal. Teóricamente, la temperatura rectal sería la más obvia, la mejor, ¿no? Porque estás en contacto con tus órganos casi internos, ¿no? Pero casi es un poco útil, ¿no? Por incomodidad, etc. Entonces, pero sí es bastante interesante. Imagínense más ustedes. ¿Qué pasaría si hay un proceso inflamatorio intraabdominal importante? Una peritonitis, ¿saben qué es peritonitis? ¿Qué pasa con la temperatura rectal? De lejos está sumamente elevada. Pero también está elevada la oral, etc. Entonces, cualquiera de esos medios se puede utilizar siempre considerando
algunas pequeñas variaciones que hay, ¿no? La axila le suma 0.5 y está, a ver, la axila es 0.5 menos que la oral, ¿cierto? Y la rectal es 0.5 más en promedio que la oral. La temperatura tiene un ciclo de variación, se llama ciclo circadiano. En la mañana, ¿cómo es la temperatura? ¿Más alta o más baja? Más baja. En la tarde sube un poco. Puede llegar hasta 37,5. Hay cifras que se consideran como normales, pero hay cifras también subnormales. Cuando está demasiado baja, eso se llama hipotermia. La hipotermia también da problemas a su organismo. Si es un anciano que tiene fiebre, tiene infección, puede tener fiebre, ¿no es cierto? Pero si es muy ancianito, de repente no hace fiebre, es hipotermia más bien. Y ambas tienen las mismas consideraciones para un posible enfermedad infecciosa. Entonces, un poco eso de las variaciones. Muy bien, la siguiente área. Febrícula cuando llega más o menos a 38, no llega a 38 grados centígrados, a 76, 7 a 38,5 le llaman una fiebre ligera, moderada 39,5 axilar, intensa 40, pero cuando está muy elevada 40,5, y hay un término que utilizan como hipertermia cuando está por encima de eso. No se debe permitir que la temperatura se eleve, sobre todo en niños, ¿no? ¿Qué pasa en los niñitos? Convulsiones febriles. Convulsionan. Y una convulsión es un daño y deja secuelas. Se debe utilizar medios físicos, algunos antipiréticos para controlar. Pero para ustedes fiebre, ¿qué cosa va a ser siempre? Indicador de una infección mientras no pruebe lo contrario. Cuando hay fiebre, siempre procuren buscar que algún órgano esté asociado a esa fiebre. Imagínense, fiebre con dolor de garganta, de repente amigdalitis. Fiebre con dolor de una articulación, tal vez una artritis. Fiebre con diarrea, de repente una infección intestinal. Fiebre con afectación urinaria, infección urinaria. Fiebre con gran cefalea y convulsiones, de repente meningitis. Siempre hay una razón que se tiene que asociar. Pero hay otras causas de fiebre no infecciosas también, por si acaso. Fiebres tumorales, fiebre medicamentosa, fiebre por enfermedad inmunológica, etc. La siguiente. ¿Para qué sirve la fiebre? La graficamos. Y debemos de graficarla tanto en la mañana como en la tarde, en la tardecita. 7, 8 de la mañana, 7 de la mañana cuando se despiertan los pacientes, y eso de las 6 de la tarde más o menos. En la tarde es un poquito más que en la mañana, eso es verdad. Pero ¿qué pasa si un paciente tiene fiebre? Tenemos que graficarla con la finalidad de establecer los diferentes patrones febriles. Los patrones febriles vienen a ser una representación gráfica de las variaciones de temperatura durante el día. ¿Y por qué es útil, doctor? Porque hay patrones que sugieren determinado tipo de enfermedad, básicamente infecciosa. Por eso es importante. Dijimos hace un rato que por cada grado de temperatura, ¿cuánto de pulso subía? De 10 a 15. Pero ustedes saben que la respiración también puede subir. ¿En cuánto sube? En 3 a 5 respiraciones por minuto. Entonces van a encontrar un paciente cuando tiene fiebre, caliente, con la piel caliente, con rojos, con una frecuencia alta, caliente, etc. Eso, entre otras cosas, hace que pierda líquido el paciente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, fiebre continua es una forma de fiebre que debemos de llegar con las mediciones y gráficos. Hay unos gráficos para hacer. ¿Cuál es la definición de fiebre continua? Fiebre persistente con oscilaciones mínimas que son menores de 1 centímetro. O sea, la fiebre varía menos de 1 centímetro, que tiene elevaciones moderadas pero nunca llegan a valores normales. O
Se tiene fiebre alta, puede caer menos de 1 grado, pero nunca llega a la línea basal. Esa es una fiebre continua. ¿En qué caso se ve? Neumonía, tuberculosis, fiebre, tifoidea. La siguiente, ahorita vamos a hacer un gráfico. Remitente es muy similar a la fiebre intermitente, excepto porque las fluctuaciones son menos dramáticas, presenta emisiones diarias mayores de 1 grado centígrado, diferente de lo anterior. Pero tampoco se hacen normales, se observan tuberculosis y enfermedades virales. Bueno, lo vayan leyendo. Otra forma, fiebre intermitente, caracterizada por una oscilación en las cifras de temperatura, siempre por pico, se va hacia arriba y luego se hace normal, con una exageración del ciclo circadiano. Unos ejemplos: paludismo, tuberculosis. El paludismo produce fiebres que lo han caracterizado como terciana, revisen eso, como cuartana, por si acaso. Que ese patrón, o que estos patrones se hayan, entre comillas, perdido, es porque se le da al paciente antipirético. Pero lo mejor de dar un antipirético es tomarlo antes, la presión, la temperatura. La siguiente, a ver, remitente. La fiebre recurrente, fiebre continua, de duración variable, con desaparición de 10 semanas y luego reaparece. Es decir, tiene una semana de fiebre, desaparece, vuelve a aparecer, desaparece, vuelve a aparecer. Patrones de comportamiento, patrones del virus. La siguiente. Fiebre regular. Alguien se cayó. ¿Está durmiendo, no? Presenta variaciones caprichosas no descritas en ninguno de los tipos anteriores frecuentes de las fiebres ficticias y simuladas. ¿Qué es una fiebre ficticia o fiebre facticia? ¿Tienen idea o no? Ustedes se van a encontrar con pacientes que tienen alguna característica importante. Se cae bien, es osco, es depresivo. Pacientes que tienen problemas de salud mental, ¿no? Ustedes saben que el problema de salud mental ya es un problema de salud pública, ¿no? Cuánto depresivos, ansiosos, un montón, ¿eh? Entonces llega un paciente y se hospitaliza porque tiene fiebre, se somete a una serie de pruebas y no encuentran la causa. Y está hospitalizado. Le tienen que hacer una punción lumbar, se dejan hacer. Que tienen que hacer un estudio de tomografía, se dejan hacer. Hasta que cuidadosamente alguien suspicaz, como que debe ser el médico, revisa su almohada y tienen 3 termómetros con diferentes niveles de temperatura. Pasa la enfermera, le pone uno, se va a hacer hacia la cama. Fiebre facticia, fiebre inyectada. Lean ustedes si quieren, ¿no? Eso se conoce como síndrome de Munchausen. A ver, lean Munchausen, que es una especie de historieta, etc. Se conoce como síndrome de Munchausen, facticia. Pero no solamente fiebre facticia, ¿no? ¿Qué hacen algunos? Bueno, cuando yo hice una rotación en el hospital militar de estudiantes, había cadetes que en los meses de julio salían a caminar de Lima a Huaral. Pero ustedes saben que había muchos niñitos ahí, enredidos, que no querían caminar. ¿Y qué hacían los bandidos? Tomaban laxante. Y estaba en diarrea, estaba en el hospital. Diarrea facticia. Eso fue lo que ocurrió. Muy bien. La siguiente, ahí está el continua, fíjense cómo es la figurita arriba. Después remitente, fíjense arriba. Intermitente, recurrente, ondulante. Entonces, cuando tengamos un paciente con esos gráficos que van a ver en las historias que hemos visto, van a ver que eso sirve para el dibujo del paciente. Muy bien. ¿Cuál sería la diferencia entre una fiebre remitente e intermitente? A ver, tendríamos que volver a lo anterior. Lo intermitente generalmente tiende a bajar casi al normal, me parece. ¿Ya? Y la otra no, pero tiene casi características, ¿no? Todas esas se parecen, simplemente la variación se da en términos de un grado, más de un grado, menos de un grado.
Siguiente. Esta es la presentación general de lo que deberíamos analizar en el físico general, ¿no? ¿Qué debemos de considerar nosotros? La seguridad del paciente, el estado aparente de salud, el estado nutricional, el estado de hidratación, sus fases, hábitos corporales, estado de conciencia, actitud, memoria y disposición. Y saben lo que necesita, digamos, información para catalogar un paciente de un estado general, de repente desarrollando un poco la endoscopía. Pero cuando ustedes, digamos, ya tengan un poco más consistente su conocimiento, hay una serie de scores clínicos para decir este paciente está mal, tiene una puntuación de tal, necesita uso, necesita atención. Por el momento, alcancemos la habilidad de ver a un paciente si lo vemos mal porque tiene oxígeno, está haciendo mal. No, acá no se este paciente para que de vacaciones, ¿no? Tiene una patología. Pero la parte nutricional, ¿cómo evaluamos un paciente en estado nutricional? ¿Cómo? Peso, ¿qué más? Talla, índice de masa corporal, ¿cierto? ¿Qué más? Esa es una fórmula, ¿no? Derivada de una medición antropométrica. Pero podemos medir qué cosa? Perímetro abdominal, perímetro de cadera, pliegue bicipital, pliegue en la parte supraescapular. ¿Alguna vez escuché a un nutricionista decir lo siguiente? Pero no tenemos ese aparato. Una cosa fácil de hacer. Si tienen el rollo, ya están fregados, están sobre eso. Pero si no, si agarran acá un pliegue, y si este pliegue mide más de 3 centímetros, tienen exceso de peso. Entonces, eso nos ayuda. Pero para la parte nutricional también, digamos, la determinación de albúmina y de prealbúmina nos sugiere que su estado nutricional es defectuoso. Hablamos de un estado de malnutrición, porque el obeso es bien nutrido, está malnutrido, exceso, ¿no? Y el desnutrido tiene un estado de malnutrición por falta de aporte o por alguna otra cuestión. Eso nos ayuda, ¿no? Muy bien, el estado de hidratación, ¿cómo lo determinamos? ¿Cómo sabemos que está bien hidratado? ¿Cómo? Mucosa, de repente, ¿no? Orina adecuadamente, su presión arterial está en niveles adecuados, no tiene hipotensión ortostática, su frecuencia cardíaca está bien, sus ojos están hundidos o no, no están hundidos, tendrá un signo así que de la piel que se queda apretada, no. Y hablamos de un estado de hidratación adecuada. Pero si el paciente está hinchado, tiene edema, se hunden los dedos ahí, ¿no es cierto? No está bien hidratado, está sobre hidratado. Entonces es importante considerar estos aspectos que ya se va introduciendo allí, ¿no? Después, la fase hábito, la fase ¿qué cosa es? Expresiones en el rostro de alguna patología aguda, crónica, crónica realizada. No todos tienen una fase característica. Un ejemplo de fase anémica, un ejemplo de fase hipertiroidea, una fase hipotiroidea, una fase dolorosa, una fase ictérica, una fase hipotiroidea, una fase lúpica, una fase mitral, una fase del fumador de pipa. Nosotros mi paciente no tiene ninguna fase. ¿Cómo se llama eso? Fase compuesta. Fase compuesta no tiene nada que ver con la persona. ¿Okay? Muy bien. Después vamos a ver el hábito corporal, ¿no? Básicamente significa qué biotipo, qué somatotipo tiene, ¿no? Eso usted ya sabe su clasificación, ¿no? El alto, el flaco, el intermedio, el atlético, el gordo, etc., ¿no? Algunos le llaman pícnico, otros le dicen lentosómico, otro atlético, otro ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, etc., ¿no? Pero eso tiene un interés, ¿no? Así como les han dicho en la historia clínica que hay patologías asociadas a la edad del sexo, también hay patologías que están asociadas a estas condiciones, ¿no? Un gordito, ¿qué más puede tener de gordito?
trastornos metabólicos, ¿no? Resistencia a la insulina incrementada, de repente se va una diabetes, una arteriosclerosis, de repente se vuelve hipertenso, una cardiopatía coronal, es importante eso. ¿No? Y una persona ectosómica flaca que tiene una personalidad que es muy ansioso, etc. Padece de otras condiciones, ¿no? Como enfermedades digestivas, úlceras pépticas, etcétera, etcétera. Cosas así. En medicina no hay nada absoluto. No es como en la matemática, 2 más 2, 4, en medicina 2 más 2 es 5, 6, 7, 8. Eso es fundamental. Después, la actitud, ¿no? ¿Qué actitud tiene el paciente? Ya hemos dicho, ¿no? Si está echado, parado, sentado, se mueve, no se mueve. A esa actitud se refiere. El cúbito dorsal activo, el cúbito lateral activo, el cúbito prono obligado. ¿Se acuerdan del COVID? Que muchos pacientes iban a la unidad de cuidados intensivos para facilitar su respiración, lo ponían al paciente boca abajo, de tal manera que no había compresión del tórax y el paciente podía respirar de forma. Pero estaba intubado con un ventilador mecánico y estaba en un coma inducido. Entonces él está en una posición prácticamente obligada. Eso significa. Después, la parte que corresponde al lenguaje, esas cosas casi lo vamos obteniendo en el momento inmediato que le estamos haciendo la historia clínica. Hay dos conceptos de historia que siempre tienen que tenerlo ahí presente y que lo van a colocar en algún momento. Es una anamnesis directa, indirecta, mixta. Y la segunda cosa, ¿qué nivel de confiabilidad tiene? ¿Es confiable, no confiable? ¿Sí? Básico eso. Y después viene aquí mismo el examen general, qué dispositivos tiene el paciente, ¿no? El paciente está con cánula nasal, aflujo alto, bajo, tiene venoclisis, ¿no es cierto? Está con tubo de traqueostomía, tiene una sonda nasogástrica, tiene, etc. Eso se define. Muy bien, la siguiente. Aquí un poco la constitución, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Longilíneo, mediolíneo, ¿no? Brevilíneo, ¿no? El alto, el aparentemente normal, el pequeño, ¿no? Que viene a ser el ectosómico, en fin. La siguiente. La disposición del tórax evidentemente que salta a la vista, ¿no? El flaco que tiene, ¿no? El alto tiene más distancia entre la pericifoide, el pubis y el gorro más chiquito. El flaco tiene los brazos más largos, el gordito más corto, ¿cierto? El cuello más corto, el gordito, etc. Eso más o menos para que entiendan un poquito también la disposición de la víscera, ¿no? El gordito tiene una forma de obesidad, ¿no? Que puede ser central, que es la más dañina, vamos a decir, porque eso se asocia más a enfermedades en relación a resistencia periférica, es una obesidad visceral, ¿no? Muy bien, la siguiente. Esta es la actitud un poquito para que vean el cúbito dorsal, lateral, el cúbito prono. Pero también hay unas posiciones que uno debe tomar a un paciente cuando tiene que hacer, por ejemplo, un procedimiento ginecológico, ¿no? Posición de Fowler, ¿no? Para atender un parto, para hacer, por ejemplo, una proctoscopía, que significa una endoscopía anorrectal para ver si tenemos hemorroides o una lesión ahí. El paciente se pone en una postura, ¿cómo se llama eso? Arrodillado, rodilla y geno pectoral. Geno pectoral. Pues se pone la siguiente. Esto es en las personas que nosotros vamos a examinar, que colaboran, ¿no? Cuando se hace parte del estudio osteomiarticular, la marcha, la bipedestación, la primera cosa que se hace. ¿Qué se hace el paciente? Quédese con chorro, nada más, en un ambiente adecuado, de chocar, respetar su intimidad. Quítese los zapatos, párese derecho,
¿no? Caminen. ¿Y ustedes qué van a observar? En la alineación, esa línea donde debe de pasar, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto encontramos un pacientito por así, ¿no? Y ya se pierde esa línea, ¿no? Tiene una psicosis probablemente, o tal vez la columna media desviada, etcétera, psicosis, coliosis. Esa observación que se hace permite hacer el diagnóstico de desviación precisamente de la columna vertebral. Pero no solo se observa la columna vertebral, ¿no? Se observan también los hombros, se observan los pliegues de rodilla, los pliegues de glúteo. Se observan también los tendones de Aquiles y se observan también los pies. ¿Cuántas personas sufren de la columna? Un montón. Doctor, yo tomo de todo, le pongo inyecciones y un montón de médicos. Y simplemente no han examinado bien. Ese paciente tiene qué cosa, un pie plano. Cuando ustedes tengan ese tipo de pacientes, entre otras cosas, díganle, ¿usted usa zapatos, se cambia zapatos? No, pero unos zapatos que tiene como 20 años mis zapatos. ¿Qué es lo que gasta más? Lo que gasto más son los talones. Pero ¿qué parte? La de adentro. Entonces, ¿cómo está caminando? Así está caminando. O tiene los pies como de bailarinas, así de cabo, muy alto. Y eso le causa dolor sin plantar los pies. Y esa es la explicación de la inflamación de la fascitis plantar, etcétera, etcétera. O de pronto, en la aplicación del centímetro que parecía tonto, un paciente que camina, y le ve la columna y camina, ¿no? Y parecía que camina bien porque usa un sacón grande, ¿no? Y ustedes sacan el sacón, lo ven así, un poco rojo, van a ver que la columna está chueca, tiene una escoliosis. Acuérdense, señor, agarro mi centímetro, lo pongo en la frente y ya cambio los centímetros y me voy al manual interno. Salió un metro extra. Y de acá para acá, 1,5 metros. ¿Qué es lo que hay? Acortamiento del miembro inferior. ¿Y qué hace el paciente para caminar bien? Trata de compensar. ¿Y qué padece? La columna vertebral. Y ustedes saben que ahorita, antes se ponían unos zapatos feos, ¿no? Zapatos feos, parecían esos zapatos del monstruo, ¿no? Pero ahorita el zapato, ¿qué es lo que hacen? Por dentro del zapato le ponen una elevación y nadie se da cuenta de nada. Ahora hasta los chatos impresionan a las chicas, ¿no? ¿No? Se pone el zapato con altura, ¿no? Alguien se ha visto el superior, una misera, ¿no? El chato está más alto, porque dentro del zapato le ponen más elevación. Eso es lo que se hace desde el punto de vista de lo que se dedican a esto los ortopedistas. Eso es fundamental. Muy bien, pasamos así. El cuidado nutricional, índice de masa corporal, ya hemos hablado de eso. La siguiente. El índice de masa, ahí están los valores más o menos referenciales, ¿no? Para ver si es normal, subnormal, y cuando está encima es normal, fíjense, sobrepeso, obeso, obesidad mórbida y termina en diabetes. Paciente con sobrepeso puede tener resistencia a la insulina. Acuérdense de eso. La siguiente. Para eso sirve. ¿Alguna fase quieren? ¿O tienen una parálisis facial? ¿De qué lado es la parálisis facial? ¿Izquierdo? Ahí está bien, ¿no? Bueno, sí. ¿Está bien? Derecho. ¿Qué dices? Derecha, dice su compañera. Derecha. Parálisis facial, izquierda, derecha, ¿quién más? No hay otro sitio. Derecha. ¿Por qué derecha? Un poco de tensión. Porque al hacer el gesto, ¿no es cierto? El músculo se contrae y se va hacia el otro lado. ¿No? Por ejemplo, esa es una parálisis facial que cuando duerme, probablemente al respirar, ¿ya? Eso le llaman el síndrome fumador de pipa. ¿Han visto Popeye o no? Que se pone ahí su botanismo por ahí, síndrome fumador de pipa. Este ojo grande, exoftálmos, un niñito con síndrome de Down, los ojitos, que tienen ahí adentro como una latita así vertical que se llama epicanto. ¿Ya? Esta pacientita es un síndrome de Cushing. Este es un paciente que no se ve muy bien, pero que estaba negra, la paciente no era negra, oscura. Es un síndrome de Addison. El Addison pone negro la piel. ¿Ya? Y hay un signo muy importante para cuando lleven el endocrino. No solamente se negrea la piel, sino todos los ¿cómo se llaman? Los surcos,
los nudillos, lugares donde hay espinas una herida, pero le abren la boca al paciente, también tiene la lengua negra, las encías negras para negro, y le llaman signos de la boca de perro. Signos de la boca de perro. ¿Cómo es un perro esos que no sea tan chusquini? ¿No? Tienen la boca negra, ¿no? Oscura. Y el último es un paciente con fase hipotiroidea. La siguiente, vamos a ver. Esta es una prueba. Y la marcha, lo que les decía. ¿Cómo marchamos nosotros? No caminamos así. O sí caminamos así. No caminamos así. Caminas como entendiendo la forma. ¿Cómo arranca la marcha? No arrancas así. Empujándote con el dedo, con la punta del pie, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si hay un paciente diabético con la punta del dedo gordo del pie? Si es el dedo porque arranca la marcha, fíjate, por qué no? ¿Es cierto? Bueno, no es cuestión de amputar, no pelearla para salvar, porque si el paciente llega a amputar. Entonces hay marchas de diferentes características, ¿no? Hay una de esas marchas que el paciente camina así. Marcha de parkinsoniana, ¿han visto? ¿No lo han visto? Una marcha del paciente que camina así, con los pies así. Miren, marcha en tijera, por lesión de la médula espinal. Hay pacientitos que caminan así, como caballito de paso. Stick page le llaman. Polineuropatía, stick page así. Observen la calle ustedes. ¿No? Y hay pacientes que caminan como pato. Miopatías. Y hay pacientes que pueden caminar así después de un accidente cerebrovascular, las manitos metidas acá, el pecho pegado porque está espático. ¿Han visto? La marcha cegadora. Esas son las cosas. Y el borracho, ¿cómo camina? A ver, el borracho, ¿cómo no va a ser como camina un borracho? Son valientes, ¿no? Aumentan la base de sustentación por una cerebrelitis, intoxicación alcohólica. Esas son las marchas. Observen. Cuando se vayan a la casa, al micro, observen. Claro, no se vayan a quedar. Se aprende muchas de esas cosas. ¿Cuántos pacientes por solo verlo no están sospechando que tienen? Ni tampoco la vida del médico. La siguiente marcha. Ahí miren, la columna debe ser recta. Si el paciente tiene una escoliosis o cifosis, que es lo que se observa, háganle que se agachen, fíjense cómo se ve esa prominencia. Signo de Adams. Aquí el signo de Adams. La siguiente, ya poco tiempo. Bueno, en la piel, creo que esto ya no nos tocaba, pero en cosas generales nomás. Temperatura, humedad, urgencia, elasticidad, muy importante. El color de la piel es muy importante. Piel, temperatura, lugar y con mucho cuidado y empatía examinar el paciente. ¿Qué buscamos? Lesiones primarias y secundarias, que sería más o menos una idea de lo que es. ¿Y qué parte buscamos en la piel? La piel es todo. ¿Qué porcentaje del peso corresponde a la piel? Es un órgano bastante grande. Es un órgano de la piel. ¿Qué peso le corresponde a la piel? El 16% del peso corporal. Y ya saben para todo lo que sirve, ¿no? Para todo lo que sirve. La siguiente. Estas son lesiones o alteraciones secundarias que ustedes pueden leer, por favor. Vayamos a la otra. Miren, aquí está, y pueden ver, lo amplían, que la llevas para que vean la. Miren, manchas, ronchas, pápulas, nódulos, apoyo, vesícula. Todas esas cosas nosotros solemos ver en nuestros pacientes. Examinen cuidadosamente. ¿Tienen dudas? Saquen su lupa, observen. Describan la lesión. Palpen la lesión. Porque pueden ser planas, pueden ser elevadas o pueden ser hundidas. Y adelante, atrás, por los costados. Nunca dejen ver los pliegues de la axila. Nunca dejen ver los pliegues de la mama sumaria. Nunca dejen ver los pliegues de los panzones que tienen a veces la barriga como delantal. Siempre ver entre las piernas, siempre ver en varones el espacio perineal, en mujeres el espacio perineal.
sobre todo en varones, el espacio retroarticular. Siempre le ven el pliegue interlúteo. Siempre examinen el área que corresponde a la región interlútea, a la región perianal, porque puede haber patologías ahí. Y nunca dejen ver las uñas, porque cuando se ve piel y anexo. ¿Qué cosa es anexo? Uñas, pelos, vellosidades, distribución, todo eso. La descripción es lo que corresponde a este segmento. Describir tamaño, forma, diámetro, color, localización, número, elevación, todo eso. Y después se va a la mano, pues. Tener cuidado, obviamente, si tú tienes un paciente con VIH, con igual, ¿no? Si tiene heridas, no vas a meter la mano en las heridas, tener cuidado. También hay cuidado, heridas de bioseguro. Así es, pero el sistema linfático ya ustedes saben. No hay ganglios que se palpen, por si acaso. Los ganglios no se palpan. Habitualmente viene un metro de 0.5 milímetros. Y tenemos amplia distribución de nuestro organismo, muchísimos ganglios. Pero ¿dónde buscamos? En la región retroauricular, preauricular, en todo el cuello tiene su región submandibular, lateral, posterior, huecos supraclaviculares, axilas, regiones epitrocleares, anteriores hacia abajo, parte del abdomen. No se palpa en el abdomen, pero podría haber ganglios aumentar de tamaño. ¿Cómo evaluamos los ganglios mediastino? Con una tomografía, con una radiografía. ¿Cómo evaluamos los ganglios abdominales? Con una ecografía abdominal. Después seguimos región inguinal, región poplitea, y se acabaron los ganglios. Y doctor, aquí encontré un ganglio, ¿qué hago? El concepto de evaluación de ganglios es igual al concepto de evaluación de cualquier tumor. Tamaño, localización, número, motilidad, sensibilidad, cómo está su piel subyacente, qué consistencia tiene. Acá arriba, por ejemplo, puede haber un ganglio duro, pétreo, que se llama ganglio de Virchow, que se ve en pacientes con neoplasias metastásicas. Puede haber ganglios aquí en las axilas también. Puede haber ganglios acá en el ombligo. En el ombligo el signo de María José se llama. En la axila el signo de Irish o Irish, que sigue el de acá de Virchow. ¿No? Eso llama la atención. Si es duro, es metastásico, es neoplásico. Y si es cauchoso, de repente es por linfoma. Y si es un ganglio blanco, rojo, que se está rompiendo, que sale pus, eso se llama estrófula. Estrófula. Muy bien, la siguiente. Miren, el gráfico. Hay ganglios que crecen por un proceso inflamatorio. Le ponen un arete, creció el ganglio porque el arete no está bueno para ustedes. Un dolor de muela por una carga y le sale un ganglio. Tiene una amigdalitis, un ganglio. O se van a, no sé, a jugar pelota, se metieron en la ducha y sale hongos y le sale un ganglio. Curan la enfermedad, desaparece. Muy bien, el siguiente. ¿Tiene los ganglios? Ya. Siguiente. Ya. Evaluación de algunos datos, ojos. En los ojos, ¿qué se evalúa? Visión. Fundamental. Agudeza visual. ¿Qué más se evalúa? Visión de colores. ¿Qué más se evalúa? El fondo del ojo para ver cómo está la pastilla de retina. ¿Qué más se evalúa? El campo visual. Eso es fundamental. ¿Y qué más se evalúa? Las pupilas. Y finalmente se evalúa los movimientos óculo-motores, que tienen que ver con los pares craneales que van a llevar más adelante. ¿Para qué nos sirven todas estas cosas? Para detectar alguna patología. Pero la agudeza visual es muy, eso de la práctica, por favor, háganlo. Queda corto el tiempo. ¿Qué puede ser por la famosa cartera de Snellen, ¿no? Todo lo que tenemos dentro nos vamos a ver de 6 metros y de 33 centímetros para hacer lectura. Pero eso no lo hacemos nosotros, lo hacemos con una distancia cercana de unos 50 centímetros, tapando un ojo, tapando el otro ojo, etc. Vemos la agudeza visual, etc. Sospechamos, por lo menos antes de mandarle a los cardiólogos. ¿Y qué podemos encontrar? Mira, algunas cosas importantes, mire. Ay, me olvidaba. Las cejas, las pestañas, los párpados, eso hay que evaluar. Las
glándulas que están en la región casi interna de los ojos. Miren, herpes zóster arriba. Miren ahí esa lesión con sandelasma, como una placa amarillita. Eso se ve en hiperlipidemia, en exceso de colesterol, triglicéridos. Miren los ojos negros ahí porque hay un traumatismo, un ojo de mapache. Hay una ruptura de la base anterior del cráneo, el de tránsito. Y en otros lados, en la parte media de la base cráneo, sale. Ojo de mapache y sale. La siguiente. También los ojos, hipertiroidea. La siguiente. Miren, esta es muy común. Este es el ojito de un paciente anciano. Siempre que vean la forma, el costadito puede ver como un arco, un arquito. Eso se llama arco senil o gerontoxo. Eso no es patología, son cambios degenerativos. Y miren ahí. Ustedes miren ahí en la parte roja, pero ustedes van a ver un poquito más allá como una cosa blanca, una onda blanca, que es pus, ¿no es cierto? Eso es una, digamos, hipófilo, se llama eso, pus en la cámara anterior del ojo. El ojo tiene cámara anterior y cámara posterior. Tiene como una cosa que está delante y un vidrio que está en la parte de atrás. Y miren, por transparencia ahí se ve un poco de pus. Infecciones, pueden ingresar a los ojos, enfermedades inmunológicas pueden ingresar a los ojos. Los ojos y la piel representan ¿qué cosa? Vitrina de muchas enfermedades multisistémicas. Ojos y piel. Pero cuando hablamos de piel, hablemos de anexo, y cuando hablemos de piel, también hablemos de mucosas. Oral, nasal, uretral, vaginal. La siguiente es la última. Que un diagnóstico diferencial. Cuando un paciente viene con ojo rojo, no sea el problema. Paciente con síndrome de ojo rojo y obedece a procesos inflamatorios, autoinmunes, infecciosos, traumáticos. Aquí un poquito, ¿no?, de sus características para que lo tengan ustedes presentes. Porque esto que tiene la gente, ¿no? Estos son figuras de la gente. La siguiente, a ver. Listo. Curar a veces, mejorar con frecuencia y consolar siempre. No a todos los pacientes le podemos curar. Por más esfuerzo que se hace, a veces el paciente se nos muere. Un concepto importante: hagamos lo que médicamente se puede hacer, lo que humanamente nos debemos de permitir y no de exagerar más cosas de lo que ya no se puede hacer. Hay un término que se conoce como encarnizamiento terapéutico. Le damos de todo, lo hacemos todo al paciente sabiendo que el paciente se nos está yendo. Mejor si hay un pronóstico de muy mala calidad, dan un tratamiento que se conoce como tratamiento paliativo. Muchas gracias.